Dice así la palabra del Señor. Verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Voy a leer una vez más. Dice: y Jesús volvió, ¿cómo volvió? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Jesús que caminó en la tierra y que cumplió su asignación, que coronó su carrera, era Jesús en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, Jesús no hubiese cumplido su propósito. Repito, sin el Espíritu Santo, Jesús no hubiese cumplido su propósito. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército ni con fuerzas. Es interesante cuando buscamos en otras versiones ese texto. La Biblia Jerusalén dice: no cuenta el valor ni la fuerza, sino solo el Espíritu. Así dice Yahvé Sebaot, que significa Jehová de los ejércitos. Y hay una versión más también que me gusta mucho. Esta se llama la TLA, que es la traducción al lenguaje actual. Esta es la segunda parte del versículo. Dice: no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso, y te aseguro que así es. Cristo Jesús operó en el poder del Espíritu Santo y no necesitaba nada más para cumplir con su propósito y con su misión aquí en la tierra. El Espíritu Santo es necesario. Si nosotros hacemos a un lado el Espíritu Santo, estamos en problemas, amada iglesia. Si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, no vamos a sobrevivir los tiempos que vivimos y los tiempos que vienen. Porque los tiempos que vienen son o van a ser muy difíciles. Cristo Jesús se convirtió hombre, tan hombre como si no fuera Dios, y a la vez tan Dios como si no fuera hombre. Significa, era 100% hombre y 100% Dios. Vino a la tierra en esa forma de hombre y se despojó de su deidad. Siendo Dios, dice que se despojó de su deidad. Y él sabía entonces que necesitaba abrazar al Espíritu Santo de Dios. Para poder cumplir todo lo que tenía que hacer, Jesús necesitaba abrazar al Espíritu Santo de Dios. Eso era muy importante, era muy necesario que lo hiciera. Y esa fue la forma y la manera como él cumplió su asignación y su llamado. Fue a través del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero esta mañana dar a conocer algunas formas como el Espíritu Santo operó en la vida de Jesús y cómo él sigue operando todavía en nuestro medio. Y lo primero que nosotros podemos observar cuando leemos la Biblia es que el Espíritu Santo fue el responsable que Jesús pudiese venir a la tierra. En otras palabras, si no hubiese sido por el Espíritu Santo, Jesús no puede venir a la tierra. ¿Por qué razón? Porque fue concebido, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. En la eternidad, cuando Cristo Jesús dijo: yo voy a salvar a la humanidad, el Espíritu Santo le prometió que iba a convertirlo en una semilla, colocarlo en el vientre de una virgen para que él se hiciera hombre y pudiese venir al mundo. No sé si entendemos el alcance de lo que estoy hablando. Dios
no solo existe, Él es la existencia misma. Dios no solo vive en la eternidad, Dios es la eternidad. Y el Espíritu Santo toma la existencia, toma la eternidad y la pone en una espora, en una semilla, y la coloca en una mujer. O sea, qué poderoso lo que hizo el Espíritu Santo. Si Él es capaz de hacer eso con Dios mismo, ¿qué no podrá hacer en nuestra vida? ¿Qué no podrá hacer en nuestra vida? Entonces viene el Espíritu Santo y da a luz, pone la semilla, la espora de vida en María, y de ahí viene Jesucristo. Fue el responsable de la concepción, del nacimiento de Cristo Jesús. Quiero decirles que de la misma forma el Espíritu Santo sigue siendo el responsable del nacimiento espiritual de cada uno de nosotros. 1:13 de Juan dice que no somos nacidos de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Somos nacidos de Dios. 3:5 de Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para que nosotros podamos nacer de nuevo necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está conmigo esta mañana? El Espíritu Santo es el responsable de nuestra concepción, en el caso nuestro espiritual. Con Jesús fue algo físico, con nosotros es en el Espíritu, nacemos de nuevo. Lo interesante es que nacemos del Espíritu, pero luego la vida cristiana la llevamos ignorando al Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo. No, pastor, yo lo amo. ¿Lo toma en cuenta en todos sus caminos? ¿Considera el Espíritu Santo en todo lo que decide, en todo lo que hace, en todo lo que dice? Él es el responsable de nuestra concepción y también el responsable de llevar a cabo todo lo que somos asignados a hacer en la tierra. Usted puede leer eso que acabo de mencionar de la concepción de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 19 en adelante. Luego en el capítulo 3, el versículo 13 de Mateo, vemos que Jesús está en el Jordán. Y el Espíritu Santo ahora interviene de otra forma en Jesús. ¿Y cómo interviene? Lo unge. Lo unge. ¿Para qué es la unción? Bueno, la unción sirve para señalar, para consagrar, para investir. ¿Para quién es la unción? Para un ser humano cualquiera que comete errores, pero que Dios llama, que Dios asigna, Dios lo puede ungir. El requisito es ser un ser humano que tiene pies de barro. Cristo Jesús fue hombre, pero no era como cualquiera de nosotros, porque Él nunca cometió pecado. Él fue sin mancha, sin pecado. Cristo estaba en el Jordán para bautizarse. ¿Por qué se bautiza Jesús si el bautismo era por el pecado y Jesús no tenía pecado? ¿Por qué razón? Porque Él quería identificarse con nosotros, los seres humanos. Así que el varón de Juan el Bautista, Juan le dice: no, Jesús, no, más bien yo necesito que me bautices a mí, porque el pecador era Juan el Bautista, no Jesús. Pero Jesús le dijo: deja, porque conviene que cumplamos la justicia del Padre. Estando entonces Jesús en el Jordán, desciende el Espíritu Santo y lo unge. Así que es responsable de la unción. ¿Qué sucede cuando hay unción? Se manifiesta poder, se manifiesta autoridad, se manifiestan cosas sobrenaturales cuando hay unción. De hecho, Cristo significa el ungido. Así que fue concebido por el Espíritu, ahora es ungido por el Espíritu. Luego vamos al capítulo 4 de Mateo, el versículo 1. Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pregunta: ¿quién lo llevó al Espíritu, a Jesús, al desierto? El Espíritu Santo. Entonces, una tercera etapa del ministerio de Jesús es que Jesús era guiado, era dirigido
por el Espíritu Santo de Dios. Miremos cómo el Espíritu Santo interviene en cada situación, en cada circunstancia de Jesucristo. Fue guiado, fue dirigido, fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús no hacía nada que no fuese guiado por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Él hizo era bajo una guianza del Espíritu Santo, y mientras el Espíritu Santo no guiaba, no le daba instrucción, Él no se movía, Él no hacía. Te puede leerse capítulo 11 del libro de Juan. Mandan a llamar a Jesús porque Lázaro está enfermo, y Jesucristo no se movió por su amigo, no salió corriendo, porque el Espíritu le dijo: todavía no es el momento. Los demás no entendían, Lázaro se muere, pero Dios tenía un propósito, y Jesús se movió en la dirección o bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está escuchando? Capítulo 7 de Juan. Jesús ve a la fiesta del tabernáculo, porque era una obligación que todos los judíos fueran a la fiesta del tabernáculo, pero Jesús fue dirigido y guiado. Todavía no es mi hora, todavía no es. Y cuando se movió, cuando el Espíritu Santo le dijo ya, a mitad de la fiesta, Jesús entonces se desplaza y va a la fiesta de los tabernáculos, guiado por el Espíritu Santo. Pregunta, iglesia: ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? 8:14 Romanos dice: los que son guiados por el Espíritu Santo son, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Jesús estaba en el Jordán: este es mi Hijo amado, Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe ser guiado y dirigido en cada paso por el Espíritu Santo de Dios. Por eso todo lo que hacía Jesús prevaleció. Por eso todo lo que Él hizo tenía vida, porque venía guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Esa es la pregunta. Entonces el requisito es que seamos hijos de Dios. El Espíritu Santo estuvo también en el crecimiento de Jesús. Noten que el primer Adán, Dios lo hace del barro y lo hizo ya adulto. Pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, Él nace de mujer y tiene un proceso de crecimiento. Por eso lo hace un mediador excelente, porque Él pasa el proceso de todos los seres humanos. Jesucristo tuvo que crecer, desarrollarse, y capítulo 2, verso 52 de Lucas, dice que Él creció en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, Cristo Jesús creció en las diferentes áreas donde necesitaba crecer y desarrollarse para cumplir con su asignación y su llamado. De aquí podemos extraer algo muy importante, iglesia. Si nosotros ignoramos al Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a crecer, nos vamos a estancar, no vamos a crecer en carácter, no vamos a crecer a la imagen y semejanza de Jesucristo. El Espíritu nos transforma, dice la palabra, como de gloria en gloria, a la imagen de Cristo Jesús. Cuando nosotros consideramos al Espíritu Santo, hay crecimiento, hay avance. Pero cuando ignoramos al Espíritu Santo, hay avance en retroceso. O sea, vamos para atrás en una esclavitud del sistema de este mundo. Si queremos madurar, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Si usted no considera al Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo está contristado, porque el Espíritu Santo está apagado, porque el Espíritu Santo usted lo tiene ignorado, entonces usted no verá crecimiento en su carácter. Van a pasar los años y no va a haber un cambio en su vida.
va a ser el mismo de hace 10 años, el mismo de hace 15 años. No, pastor, y el Señor me está cambiando de a poco. Dios no quiere cambiarle de a poco, Él quiere hacer un cambio radical en su vida. Él quiere hacer una transformación, un overhaul completo en su vida. Dios no viene con cosas pequeñas. Déjame que Dios es el que me va a cambiar. Y pasan los años, el mismo gritón, la misma chismosa, la misma lengua larga, la misma que critica, el mismo que murmura. O sea, no hay cambios. ¿Por qué razón? Porque no está activo en nosotros el precioso Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en Jesús, aparte de que lo concibe, también lo lleva en una transformación. Y Él va creciendo en gracia, Él va creciendo en sabiduría, Él va creciendo en estatura. Hay avance en su vida. Cada vez que nosotros ignoramos al Espíritu Santo, comienza a desvanecer la forma o la figura de Jesús en nosotros y comenzamos a manifestar la forma nuestra, el hombre viejo, la mujer vieja. Qué importante es que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros. Es necesario que opere en nosotros para que veamos cambios en nuestra vida. Yo no puedo cambiar a mi esposa y mi esposa no me puede cambiar a mí, a menos que yo me llame Espíritu y me apellide Santo. Tal vez la pueda cambiar a ella, pero de otra forma yo no puedo cambiar a mi esposa por más que intente. Y ninguno de los matrimonios que hay aquí puede cambiar un cónyuge al otro. Se va a frustrar usted queriendo cambiarla, que manipulamos, que decimos que usted no es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme, pero no podemos seguir ignorando esa labor preciosa que Él tiene en nuestra vida. Es importante, es necesario, y Dios quiere que seamos transformados. Cristianismo es transformación. No es ir a la iglesia el domingo y cantar y regresar y hacer lo mismo. El cristianismo tiene que ver con un cambio y una transformación de vida. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Cambio. Y el que provoca cambio es el Espíritu Santo de Dios. Juan 6:63, también el Espíritu Santo estaba presente en las palabras de Jesús. La segunda parte dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Todo lo que Jesús hablaba era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Su lenguaje era un lenguaje superior, era el lenguaje del cielo, porque hay un lenguaje terrenal, hay un lenguaje del cielo. Póngame Juan 3:31 por favor en la pantalla. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales que habla. El que viene del cielo es sobre todos. O sea que hay un lenguaje terrenal, hay un lenguaje celestial. ¿Cuál es el terrenal? Para chismear, para criticar, para juzgar, para contar chistes, de esos chistes feos, sucios, de doble sentido, para dar mi opinión, para dar mi pensamiento. El lenguaje terrenal no es guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo comience a tomar aún la lengua nuestra, no vamos a hablar cualquier cosa, sino que vamos a hablar, y lo que hablemos tendrá peso y se establecerá. ¿Alguien escucha esta mañana? Jesús, todo lo que hablaba era por el Espíritu Santo de Dios. Aún todo lo que está plasmado en este libro, en la Biblia, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Según de Pedro 2:21, que dice que los santos hombres de Dios que fueron inspirados, fueron llevados, fueron guiados, fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que si estos hombres que escribieron este libro fueron guiados por el Espíritu Santo, si todo lo que Jesús hablaba era guiado por el Espíritu Santo, para que yo lea la Biblia necesito al Espíritu Santo para que interprete qué es lo que Él está diciendo en ese libro. Ese libro tiene sellos y los sellos solamente los abre el Espíritu Santo de Dios.
Solamente lo desbloquea el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo más operó el Espíritu Santo en Jesús? Estaba presente en cada sufrimiento de Cristo Jesús. Vámonos a Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La primera parte me llama la atención porque dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesucristo se ofreció en sacrificio mediante el Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo estaba presente en cada sufrimiento de Cristo Jesús. Si no hubiese estado el Espíritu Santo presente en el sufrimiento de Jesús, Jesús no atraviesa la agonía que tuvo que atravesar. Solo en Getsemaní se rompen los vasos capilares y se mezcla la sangre con el sudor. Estaba leyendo un poquito de eso. O sea, ahí era una oportunidad para que hubiese muerto Cristo Jesús en Getsemaní. ¿Por qué no murió? Porque estaba con el Espíritu Santo. Los látigos que le dieron a Jesús, o sea, tenía metal, la punta del látigo, que literalmente rompía la piel. Quedaban expuestos los músculos, los tendones y los huesos. Cristo quedó totalmente desfigurado, pero no murió en el proceso, porque dice: por el gozo puesto delante de él. ¿Qué cosa? Estaba colgando en la cruz con tanto sufrimiento, con tanto dolor. Quiero decirle algo: a Jesús no lo mataron, a Jesús no le arrebataron la vida. Jesús entregó su vida. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo. Él entregó su vida. Y porque tenía que morir, porque si no estamos fritos nosotros y no muere Jesús. Necesitamos ese sacrificio. Pero en el proceso de sufrimiento, el Espíritu Santo estaba con él. ¿Sabe que muchos de nosotros no soportamos ni siquiera un pequeño dolor de cabeza, ni siquiera un pequeño sufrimiento, porque no está activo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Vamos a atravesar circunstancias. Yo quiero decirles algo: si nosotros comenzamos a activar el Espíritu Santo en nosotros, vamos a atravesar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier dolor, y vamos a tolerarlo aún con gozo, porque será una vida sobrenatural. Y así como el Espíritu estaba en la tumba y resucita el cuerpo muerto, ¿cómo que Él no va a vivificar mi cuerpo cuando esté pasando por enfermedad, por angustia, por dolor, por agonía? Vamos a poderlo soportar. Aún la muerte de nuestros seres queridos va a ser algo más liviano, porque Él es el Consolador. Él consuela, Él fortalece, Él estará en medio de mis circunstancias duras y difíciles. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese. Miren qué cosa. Me dice mi esposa: ¿por qué vas con saco? Se hace un calor terrible en la iglesia, porque nos sabíamos que no había energía. Le digo: ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo no puedo estar o vestirme de esta forma a pesar de que hace un calor? Porque yo no le hago caso a la situación, que se hace calor, que se hace esto, que hay unos que están: termine pastor, que calor, que calor. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios, porque lo va a hacer pasar por circunstancias más difíciles que estas. Esto no es nada. Yo le decía a una persona: aún el castigo más suave que hay en el infierno es 10 veces más fuerte que el peor padecimiento que tengamos aquí en la tierra. Mire, usted puede estar pasando una crisis. Su crisis es 10 veces
por muy horrible que sea, 10 veces o más veces más liviana que el castigo más suave en el infierno. Allí sí hay sufrimiento y dolor, pero en la tierra vamos a atravesar circunstancias, amada iglesia, con el Espíritu Santo. Por eso Jesús estaba ya en la cruz, por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo que estaba gozoso si estaba en una agonía terrible? Porque él estaba viendo el fruto de la muerte y del sacrificio que él estaba padeciendo en ese momento. Gozo, paz, el Espíritu Santo imparte. Usted va a parecer loco porque le van a estar haciendo cosas feas, cosas difíciles que va a estar atravesando, y usted va a tener gozo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque el Espíritu Santo es el que me da la fortaleza. Es el que me da la vida. El mismo que resucitó vivificará mi cuerpo. Allí en cada circunstancia estará el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirles algo, iglesia. Usted necesita comenzar a entrar un poquito más de sacrificio en su vida. Necesita comenzar a dejar de dormir las horas que ha dormido hasta ahorita. Comience a cortar un poquito ese tiempo y métase en oración delante del Señor. Necesita comenzar a dejar por lo menos 1 o 2 tiempos de comida en la semana y comenzar a dedicar un ayuno al Señor, porque no queremos golpear la carne, porque ay, que tengo hambre y que el hambre y usted no sabe que me pega dolor de cabeza, y que el cuerpo le va a exigir lo que el cuerpo lo va a manipular a usted. Necesitamos comenzar a padecer, a sacrificarnos, porque el Espíritu Santo nos va a dar fortaleza. Nos va a fortalecer en medio de cualquier circunstancia y situación. Por eso Jesús podía ayunar 40 días. Y aunque el diablo le dijo, vaya a convertir esa piedra en pan, él tenía hambre, pero no estaba desesperado, porque el Espíritu Santo estaba con él. Y el diablo busca que nos desesperemos, porque una vez que caemos en desesperación, mordemos el anzuelo y agarramos cualquier solución que nos presenten del otro lado. Respuestas fáciles, respuestas rápidas. ¿Por qué razón? Porque no estamos acostumbrados a pasar por momentos difíciles. El Espíritu Santo te va a fortalecer en tu debilidad. El Espíritu Santo te va a hacer pasar circunstancias duras y difíciles, amada iglesia. Pero necesitamos avivar al Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, 8:11 de Romanos, fue el responsable de que Jesús saliera de la tumba, porque Jesús por sí mismo no hubiera podido salir de la tumba. Necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En vosotros. Habrá vida. Habrá vida. Ay, me siento débil. Dios lo va a vivificar. Y en medio, nosotros como le prestamos tanta atención a las dolencias, a los dolamas, a las enfermedades, enfóquese en el Espíritu Santo, porque el estar enfocado en el dolor nos convierte en eso mismo, nos convierte en un dolor, en un solo dolor, nos convierte en un problema, nos convierte en lo que nos enfocamos. Tenemos que comenzar a enfocarnos en Cristo Jesús, a enfocarnos en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo estaba presente en la tumba. ¿Para qué? Para levantar a Jesús de la tumba. Miren cada paso. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cada cosa. Cuando resucita Jesús, se le aparece a los discípulos y les habla por el Espíritu y les sopla. ¿Qué les sopló? El Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Creo que es 20:22 de Juan, por ahí está. Recibid el Espíritu Santo. Él estaba allí. Cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar, su segunda venida será con espada de su boca, el aliento de su boca. El Espíritu Santo será con poder. El Espíritu Santo está presente en cada circunstancia de la vida de Jesús. Quiero decirles lo siguiente: es necedad pensar que nosotros podemos prescindir del Espíritu Santo cuando Jesucristo nunca
prescindió del Espíritu Santo. Puedes decir, Jesús está bien él, pero yo puedo vivir sin el Espíritu Santo. Esa es necedad. Su vida no verá el cumplimiento de Dios. Lo que está escrito en su libro en el cielo no verá el cumplimiento. Necesitamos al precioso Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al precioso Espíritu Santo de Dios. Vámonos a Juan capítulo 1. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. 20 y 30. Vamos a los siguientes 3 versículos. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Y 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Noten que hay 2 figuras de animales, el cordero, ¿y cuál es el otro? La paloma. El cordero representa a Jesucristo y la paloma representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sobre quién reposó la paloma? Sobre el cordero. ¿Qué representa el cordero? Paciencia, mansedumbre, pureza, sujeción, obediencia, sacrificio. El Espíritu Santo va a reposar sobre aquel que tiene esas cualidades. Note que no era la paloma y el león, que hay muchos que quieren ser león, con todo el mundo quieren ser león. Cordero, 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 porque el Espíritu Santo es muy sensible, es muy gentil. Él va a reposar sobre el cordero, sobre el que tiene carácter, el carácter de Cristo. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Sobre esa va a reposar el Espíritu Santo de Dios. Hay unos que son mecha corta. Es demasiado gentil y sensible el Espíritu Santo como para permanecer en una persona que es mecha corta, que reacciona, que se enoja, que se pone furioso por cada cosa, que responde por cada cosa, que reacciona. No puede el Espíritu Santo permanecer en una persona que es pólvora. Necesitamos el carácter del cordero. Mire a su vecino a ver si parece cordero o parece león. ¿Qué parecerá? ¿Qué será? Por eso muchas personas, el Espíritu Santo está contristado, el Espíritu Santo está apagado, el Espíritu Santo está ignorado, no está activo, no puede operar transformación, no puede guiar y dirigir. Pastor, yo no oigo al Señor, yo le pido, yo le oro, pero no recibo nada. Es que usted necesita avivar ese fuego del Espíritu Santo en su vida, porque le va a comenzar a hablar por sueños, por visiones, por revelaciones. Todos los que son hijos de Dios oyen la voz de Dios. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Los hijos de Dios son los que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Es que solo el profeta, es que solo el intercesor, todos somos hijos de Dios y todos podemos escuchar la voz de Dios. Pero que lo que sucede es que el Espíritu Santo está contristado dentro de nosotros, está apagado dentro de nosotros, porque somos cascarrabia, porque somos contestones, porque mentimos, que contristamos al Espíritu Santo. Él no puede reposar donde no está el carácter del cordero. Necesita al cordero para reposar allí. No es ni tigre, ni es elefante, es cordero. Es cordero, el cordero de Dios.
Póngame 14:16 de Juan, por favor. 14:16. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí hay algo muy importante. Cristo se iba, pero regresaba en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, pero también es el Espíritu del Hijo. Así que el Espíritu Santo, Jesús a través del Espíritu Santo, y los discípulos y la iglesia no queda huérfana. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros no atendemos al Espíritu Santo y lo ignoramos, somos huérfanos. El hijo pródigo se fue de casa del padre a una provincia apartada, bien, indigente. Los que no son guiados, los que no dependen de Dios, los que no buscan de Dios, los que no son dirigidos y guiados por Él, los que no oyen su voz porque no le buscan, entonces están lejos de la casa del Padre. Hay indigencia espiritual, no hay techo de cobertura, no hay protección. Y el huérfano derrocha. El recurso que tenía el hijo pródigo era suficiente para transformar la provincia donde él fue. Cuando vino el hambre, él tenía suficiente recurso para transformar. Pero ¿qué sucedió? Más bien, él cae como esclavo del sistema. ¿Cómo sabemos que es esclavo? Porque cuando regresó a la casa del padre venía descalzo. Y estar descalzo es parte de la vestimenta de un esclavo. Muchos, como no dependen del Espíritu Santo, sino que hacen su propia voluntad, entonces andan en indigencia espiritual, como huérfanos. Pero cuando comenzamos a tomar en cuenta al Espíritu Santo, cuando comenzamos a honrarlo, yo les voy a dejar de tarea que comience a investigar cómo puedo hacer para honrar al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Se va a dar cuenta que Él va a comenzar a darle dirección, le va a dar instrucción, le va a decir: vamos por acá, por allá. Allí se termina el espíritu de orfandad en nosotros. Usted puede estar en la iglesia, usted puede recibir un discipulado, usted puede hacer muchas cosas, pero si usted no depende del Espíritu Santo y no le da el lugar que le corresponde, usted anda con orfandad. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos hacia el Padre. Nos quiere llevar hacia el Padre. Creo que es 8:15 de Romanos. Habla del espíritu de adopción mediante el cual clamamos nosotros: Abba, Padre. Él quiere que nosotros vivamos en esa plenitud que Dios diseñó para nuestra vida. Y cierro con un último texto. Póngame 16:14 de Juan, por favor. 16:14 de Juan. 16:14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo hablando. El Espíritu Santo, ¿a quién va a glorificar? A Jesús. Jesús dice: Él me glorificará. El Espíritu Santo está diseñado para glorificar a Jesús en todas las cosas. La medida de si el Espíritu Santo está allí es: estamos glorificando a Jesús. Porque muchas veces glorificamos una persona, o glorificamos una doctrina, o glorificamos una denominación, o glorificamos una iglesia, o glorificamos cualquier cosa que no sea Jesús. Si no estamos glorificando a Jesús, ya no es el Espíritu Santo que está en acción en ese lugar. Y cuando glorificamos a Jesús, el Espíritu Santo ahí está presente. Y cuando el Espíritu está presente, provocará que glorifiquemos a Jesucristo
en todo momento y todo lugar. Dele gloria a Jesús esta mañana. Dele gloria a Jesús. Con sus palabras, dígale: Jesucristo, te glorifico. Vamos, dígale: te glorifico, Jesús. Te glorifico, Jesús. Te glorifico, Señor. Dígale: Jesucristo, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres mi todo. Jesucristo, te amo. Te establecemos en este lugar como Rey. Te establecemos en este lugar como Señor. Jesucristo, tú eres el ungido de Dios. Miren qué terrible. El mayor dolor de Satanás se llama Jesucristo. Jesucristo es la envidia de Satanás. Por esa razón, todo lo que se mueve en el mundo se dirige en una sola dirección: todo contra Cristo Jesús, al grado que se levantará un hombre de iniquidad llamado el anticristo. Y mientras que ahorita tenemos libertad para hablar de Jesús, vendrán, ya hay lugares donde es prohibido hablar acerca de Cristo, mencionar ese nombre. En los deportes ya no puede mencionar el nombre de Cristo. En muchas actividades en Estados Unidos no se puede mencionar el nombre de Cristo, porque el espíritu del anticristo está sacando ese nombre. Pero nosotros tenemos libertad para alabarlo, para bendecirlo. Alabe a Cristo Jesús esta mañana. Dígale: Señor Jesús, gracias. Te alabo, Jesús. Te alabo, Señor. Te exalto, Jesús. Te exalto, Señor. Tú eres mi Rey, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Jesucristo, tú vives y permaneces por los siglos. Tú eres grande y poderoso, Jesucristo. Gracias, Señor. Y cuando se invoca el nombre de Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Cuando se invoca el nombre de Jesús y hay 2 o 3 reunidos, Él se hace presente en ese lugar. Jesucristo es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios de dioses. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y en Él todas las cosas se van a unir una vez más en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Yo le daría a Él gloria y honra y alabanza. Aleluya, aleluya. La función del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Estamos glorificando a Jesús donde vamos. Estamos glorificando a Jesús donde vamos. Estamos manifestando el carácter de Jesús en nuestra vida. Estamos manifestando el carácter de Jesús, o el carácter de Jorge, el carácter de María, de Marta. ¿Qué estamos nosotros manifestando en la tierra? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces Él va a ser glorificado aún en mis palabras, va a ser glorificado en mis acciones, va a ser glorificado en mis intenciones, en todo lo que yo hago. Jesucristo será glorificado. Será glorificado. Y esa es la función que decía Jesús: Él me glorificará. Él me glorificará. Esa es una de las labores, de las funciones vitales que hace el Espíritu Santo: exaltar a Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, nombre que es sobre todo nombre, en este siglo, en el venidero, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es Señor, es Señor, es Señor. Amada iglesia, es un engaño hablar de cristianismo sin el Espíritu Santo. Es un engaño hablar de cristianismo sin el Espíritu Santo. Urge que el Espíritu Santo sea activado en nosotros. Urge que esa llama se encienda en nuestra vida, la llama del Espíritu Santo, porque lo necesitamos para cada cosa, para cada situación, para cada decisión, para cada actividad. Miren, el Espíritu Santo se mete en cualquier área. Puede ser estudios, puede ser empresa. Es que es impresionante. El Espíritu Santo ahí está. Yo recuerdo que estaba haciendo mi tesis de la universidad, un año de tesis. En ese entonces se hacía un año de tesis, y mientras que yo ya tenía casi medio año, 7 meses, 8 meses, y no podía solventar una situación porque
tenía que pasar un programa. En ese entonces era, la programación era Fortran 4 y tenía que traducirlo a un lenguaje llamado BASIC. Y cuando hice, eran páginas de páginas de páginas, la traducción de un lenguaje a otro para que el programa de computadora funcionara. Alguna línea de las cientos de líneas la hice mal. ¿Cómo averiguo cuál línea es? Estaba en el comedor y ni siquiera estaba tan metido con Dios en ese entonces. Sí, estaba ahí, pero así. Y recuerdo que me fui a acostar entre dormido y despierto y ¡puf!, me viene una página tal, la línea tal, y cambiarle esta y esta a esa fórmula. Y entonces me levanté y lo fui a anotar en la mesa. El siguiente día en la mañana vengo y cambio eso, me voy a la universidad, meto el programa y corrió hermosamente el programa, y por eso me pude graduar. Yo decía, el Espíritu Santo es tan hermoso que aún en cosas que no tienen que ver con iglesia, Él está presente. Él va a solventar cada circunstancia porque es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar en cada circunstancia y situación, pero nosotros se nos olvida. Ay, ¿qué vamos a hacer? Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? Espíritu Santo, ¿por dónde me voy? Espíritu Santo, ¿compro o no compro? Está el 2 por 1, mañana se termina. Espíritu Santo, ¿compro o no compro? Espíritu Santo, ¿vendo o no vendo? Espíritu Santo, ¿viajo o no viajo? Y cuando comenzamos a depender de Él, cada decisión tendrá un respaldo en una dimensión de poder mucho mayor, porque las cosas van a perdurar, porque la fuerza detrás de cada decisión es el poder del Espíritu de resurrección, del Espíritu de vida, del Espíritu de poder. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor.